porque yo quiero hablar primero de nuestra relación con Dios. Después voy a estar compartiendo mi relación como pareja. Después quiero hablar mi relación entre hermanos y quiero hablar entre hermanos de sangre, pero también hermanos aquí en la congregación. Yo quiero estar tocando diferentes tipos de relaciones y qué más que empezar con nuestra relación con Dios, ¿verdad que sí? Y esto es muy importante. El tiempo en que vivió Jesús fue un tiempo muy difícil y no hay otra cosa más difícil que trabajar en las relaciones humanas. Somos muy complicados. Por eso el Señor Jesús debía él luchar contra diferentes formas de pensar y siempre fue criticado, siempre fue juzgado, pero el Señor Jesús estaba consciente que a eso había venido al mundo. Y vamos allá a la palabra en Lucas 15 y los primeros 3 versículos nos describe la situación o el entorno de donde Jesús estaba en ese momento. Y la Biblia dice así, voy a estar usando la NTV, y dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús. Se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Dile al que está a tu lado, hasta comía con ellos. Así que Jesús, por eso le pusieron el apodo amigo de pecadores. Y Jesús fue muy criticado porque él se juntaba con lo peor de lo peor, con publicanos, con prostitutas, con gente de mala fama. Y la gente le criticaba porque en el tiempo de Jesús, la persona que se sentaba a tu mesa era porque había una relación de amistad. Era porque tú invitas a tu casa a los que son cercanos a ti a una hora. Así fue Jesús. Así que fue muy criticado. Y decían: ¿cómo es posible que viene predicando a Dios? Si supiera quién es la gente que lo busca, si supiera la fama que tienen estos publicanos, no se sentaría con ellos. Y vemos a Jesús enfrentando todo tipo de juicios y de críticas. Pero algo que Jesús quería enseñar en ese momento y en esos tiempos es revelar al Padre, que la gente conociera lo que realmente el Padre era y el corazón del Padre. Él quería acercar, Jesús quería acercar a su Padre con la gente, porque muchos no conocían a Dios, conocían leyes, conocían ritos, conocían reglas, pero realmente no habían conocido a su Padre Celestial. Así que Jesús acercó a la gente al Padre. ¿Estás conmigo? Y vemos una historia, si tú te das cuenta, al inicio de todo este capítulo, Jesús usa 3 ejemplos muy hermosos para hablarles a la gente de lo importante que tú y yo somos. Primero él habló de 100 ovejas y les dijo: miren, esto es como el pastor, el buen pastor dejó a las 99 para ir a rescatar a una. Y esto nos habla de lo importante que es para Dios tu vida y mi vida. Y termina en el versículo 7, me encanta porque cada vez que Jesús narraba una parábola, un ejemplo, él termina así: de la misma manera hay más alegría en el cielo
por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que se sienten sanos, que se sienten limpios, ¿verdad? Le estoy añadiendo, ¿no? Dice que no se extraviaron. Y Jesús sigue hablando y dice, y también les hablo de una mujer que tenía monedas, pero perdió una. Tenía 10, pero perdió una. Y movió toda su casa. Movió todo lo que tenía para poder encontrar esa moneda perdida. Y termina en el versículo 10. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Hablando de lo valioso y de lo importante que eres tú. Dile al que está a tu lado, ya ves, eres muy importante en el reino de Dios. Amén. Y voy a hablar sobre esta parte, esta parábola le llaman el hijo pródigo, pero realmente debía llamarse los hijos perdidos. Porque vamos a hablar de estos 3 personajes importantes de la historia. Y me llama mucho la atención porque son 2 hijos. La ley judía decía que hasta que el padre muriera, los hijos podían tomar posesión de la herencia del padre. Pero aquí vemos, y esto nos hace pensar, y sé que te ha hecho pensar también a ti. ¿Por qué mis hijos son tan diferentes si se criaron en la misma casa? Les dimos de comer lo mismo y tratamos de darles lo mismo. ¿Y por qué son tan diferentes? ¿No te has puesto a pensar eso? Yo sí. Y yo en la casa tuve 3 hijos pródigos de 5. Y también viví lo que este padre vivió. Pero vamos a la historia, porque no es la historia de la familia nuestra, sino lo que dice el Señor. Luego te la contaré. Y dice, vamos al versículo 11 al 16. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora. Repite conmigo, ahora. Antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pero fíjate lo que dice el 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Vemos la historia y podemos llamarle a este número 1, independencia y rebeldía. ¿Quiénes de ustedes, no levanten la mano, pasaron por esta etapa de querer ser independientes de los padres y querer vivir la vida loca? Yo la viví. Yo pasé por ahí. Y también decidí salir de mi casa, pero casada, demasiado joven, muy joven. Y llegó esos tiempos muy difíciles. Aquí vemos a un joven que dijo, no quiero las reglas de la casa. Papá, tu vida no me importa. ¿Sabes? No me importa lo que tú pases, no me importa lo que tú me quieras decir, no me vas a convencer. Solo me importa de ti tu dinero. Eso es lo único que quiero.
Y si sigo aquí, es porque estoy esperando mi herencia. El padre, sabes que la ley judía, cuando hay un hijo rebelde, contumaz, así lo dice la Biblia, los padres debían llevarlo a la plaza y llamar a los ancianos y decirles: aquí les traigo a mi hijo rebelde, me deshonra, no me obedece, ya no quiero que esté con nosotros. ¿Saben qué hacía? Lo apedreaban entre todos hasta que él moría. Era tan fuerte las leyes contra los hijos que deshonraban a sus padres. Y los padres lo hacían. Porque muchas veces, tanto tiempo, tantos años de derramar lágrimas por un hijo, cuando el hijo vemos que no entiende. Así lo hacían. Pero a mí me emociona esta historia porque dice en la Biblia que el padre accedió. En el versículo 12 dice: el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Él era el menor, así que le tocaba la tercera parte de la herencia. Y tanta prisa tenía por alejarse de su padre, alejarse de sus reglas, alejarse de la vista de su padre, que malbarató sus bienes. Porque tú sabes que una herencia no es solo dinero. Son tierras, es ganado. Y este hombre, este joven, malbarató todo. No me importa, dame lo que sea. Y un joven que no sabe, no ha trabajado, no le ha costado ganarse las cosas, no le da valor. Lo toma tan a la ligera que no le importa el esfuerzo, el sudor, el tiempo que el padre haya puesto en esos bienes. Así que el joven malbarató y se fue. Pero ¿qué sucedió? Mientras hubo vida, había dinero, había amigos. Mientras había dinero, había chicas. Mientras había dinero, había drogas. Mientras había dinero, hay gente que dice que te quiere y es tu amigo. Pero cuando te ve sin nada en el bolsillo, ya no te conozco. ¿Sí o no? O estoy hablándole a otro tipo de personas. ¿Verdad que no? Pues así vemos a este muchacho. Al grado, fíjate que al grado de ser un hijo, un príncipe, de vestir las mejores ropas, con los mejores lujos. Su padre tenía siervos, tenía gente, empleados que le ayudaban a administrar los bienes. Y él no valoró o no valoraba todo lo que había vivido y había estado rodeado de tanta comodidad y de tanto lujo. Y él pierde todo. Di conmigo, perdió todo. Y la cereza del pastel fue que había hambruna en la tierra. Así que este chico llegó un momento en que tuvo que vender hasta sus zapatos. Vendió su ropa. Tal vez hasta a los amigos le robaron sus pertenencias. Y se quedó en total, ¿qué puedo decir? Desamparo. En una total desgracia. Y vemos a este muchacho haciendo el empleo más denigrante para un judío. No había un empleo más humillante que el de cuidar cerdos, porque para los judíos los animales estaban clasificados entre inmundos y puros.
Y el último en la lista de animales impuros estaban los cerdos. Una persona que cuidaba a cerdos, nadie se podía acercar a ella, ni menos tocarla. Una por el olor. Y hasta la fecha, ¿verdad? Huele. Menos que los cuidara. Así que este muchacho tocó fondo. Repite conmigo, tocó fondo. Tuvo que hacer el empleo más humillante para un judío. Tocar, cuidar, limpiar animales inmundos. Porque tenía hambre. Tenía una gran necesidad de comer. La Biblia nos menciona que él se fue a un lugar distante donde no había ese tipo de leyes. Así que cuando fue a pedir empleo, la persona que le dio el empleo, a él no le importaba que él fuera judío y que para él estaba prohibido estar con los cerdos. Él quería que trabajara. Trabaja y después te pago. Pero era tan grande el hambre de este muchacho que aún las algarrobas, el alimento de los cerdos, él los anhelaba. Él tenía hambre de lo que los cerdos estaban comiendo. Número 2, le puse arrepentimiento, no remordimiento. Y este joven, vemos en la Biblia, y quiero ir a la palabra de Dios. Veamos el versículo 16 de Lucas 15. Vamos a leer del 16 al 19. Y fíjate lo que dice el 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Dile al que está a tu lado, ¿te das cuenta? Nadie está contigo cuando estás en crisis. Y vemos a este hombre, a este joven, y dice el versículo 17, todos juntos, cuando finalmente se dijo a sí mismo, ¿te das cuenta? Me encanta la palabra que dice, cuando él entró en razón. Otra versión dice, cuando él volvió en sí, cuando él reflexionó, cuando vio su condición, cuando vio sus pies desnudos en medio del lodo, cuando se dio cuenta que los cerdos lo aventaban, lo atropellaban y caía al lodo. Y decía, aún los jornaleros tienen comida de sobra. ¿Y qué dijo? Y yo aquí muriéndome de hambre. Siguiente versículo, por favor, versículo 18. ¿Qué hizo? ¿Qué decidió? Volveré a la casa y le diré, versículo que sigue, 19. Ya no soy de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Yo quiero decirte que la persona que andaba sin calzado, la Biblia lo describe. Yo dije, bueno, ¿por qué dice que sin zapatos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque las únicas personas que andaban, que caminaban sin zapatos eran los esclavos. Esa era una de las características. Alguien andaba sin sandalias, sin zapatos, es esclavo. Así que este muchacho llegó hasta lo más vil. Llegó, sí, a ser un sobreviviente. Llegó a caer hasta en la esclavitud, tal vez de las drogas, tal vez del alcohol, tal vez de la pornografía, tal vez de la ira, tal vez de la fornicación. Pero vemos aquí a este muchacho avergonzado,
Pero algo que él estaba decidiendo, y repite conmigo, él decidió levantarse y regresar a la casa del Padre. ¿Estás conmigo? Y esto es algo muy importante. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos 6, versículo 16 y 17. No pierdan porque vamos a seguir. Romanos 6, 16 y 17. Y la Biblia dice así, todos juntos, por favor. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva, ¿qué te lleva al pecado? ¿Y qué eres? Esclavo. O puedes decidir que, lo cual lleva a una vida recta. Versículo 17, todos juntos, por favor. Antes que éramos, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿No te da gozo esto? Que antes vivíamos esclavos. Y sí, todos venimos de ser esclavos. Esclavos de la amargura, esclavos de la depresión, esclavos de la tristeza, esclavos de la traición, esclavos de la pobreza, esclavos de odio, esclavos del temor, esclavos de la muerte y de tantas cosas de las cuales ahora en Cristo Jesús soy verdaderamente libre. Amén, iglesia. Y vemos a este joven volver en sí, reaccionar. ¿Qué quiere decir volver en sí? Arrepentimiento. Repite conmigo. Eso es arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Dolor de mi pecado. Dolor por lo que yo hice. No remordimiento. Porque remordimiento lo tienes un momento. Ay, me remuerde la conciencia. Pero eso se pasa. La vergüenza también se pasa. Ay, que salí pastel, salí embarazada. Pero no hay arrepentimiento. Hay vergüenza. Pero dice, pues esa me la aguanto. Y no soy la única. Y empezamos a justificar y a maquillar el pecado. Y vemos a este muchacho, me encanta, porque nos da tantas características la palabra de Dios cuando él dice, me levantaré e iré a la casa del Padre. ¿Quién dice un amén? Número 3, regreso a la casa. Y veamos la historia, volvamos a Lucas 15 ahora, el versículo 20 y 21. Y la Biblia dice así, en el versículo 20 y 21. ¿Recuerdas que él en el 19 iba? Yo me lo puedo imaginar, caminando, imaginándose el cuadro cuando viera a su padre y preparando las palabras que le iba a decir a su padre. Yo puedo imaginarme esa escena. ¿Me recibirá o no me recibirá? ¿Me perdonará o no me perdonará? ¿Cuántas personas, cuántas familias le dicen a su hijo, si te vas, haz de cuenta que me he muerto? ¿Y cómo duele todo eso? O
Si andas con fulana de tal, conmigo no cuentes, ni vengas chillando. Y vemos aquí a un padre. Vean lo que hizo este padre. Todos juntos, por favor. Entonces, y cuando esta es la más grande historia de amor. ¿Sabes, amados? Yo fui una hija pródiga. Mis hijos fueron hijos pródigos. Ellos ni me avisaron que se iban de la casa. Ellos se fueron. Los 3 primeros, los 2 últimos dicen: de mensos nos vamos. Porque vieron cómo les fue a los otros hijos. Y mi esposo creo que compartió esto en el segundo culto de nuestro hijo que ahora es pastor en Cuautla. A la edad de 17 años iniciábamos la iglesia y se le atraviesa una chica súper sexy. Y mi hijo, bien, hijito de familia, me lo fascinó. Y sí, yo berrié por ese hijo. No solamente oré, berrié por él. Clamé por su vida. Y sabes, como estábamos empezando en la iglesia, empezamos de cero. Y él, cuando empezamos la iglesia, unos barrían, otros limpiábamos, lavábamos los baños, poníamos las sillas, todo lo hacíamos los 7. Y ya terminábamos de hacer el aseo, nos limpiamos el sudor, nos vestíamos. Ahora sí ya somos los pastores y los que dirigían la alabanza. Hacíamos todo. Y ese hijo, cuando vio esa necesidad, él nos platica que él le pidió a Dios: Señor, dame el don de cantar y de tocar la guitarra para poder ministrar en los cultos, porque no teníamos nada. Y Dios le concedió ese deseo a mi hijo. Es un adorador, así como mi hijo Oscar. Pero el diablo le atravesó una chica y se nos fue por 3 meses. Cuando vi, ya no estaba. Y se fue a la casa de esta chica con una tienda de campaña y dormía en el jardín de la casa de esa chica. Pero yo berreaba. Y a la que menos quería ver mi hijo era a mí. Con su papá sí, podía tener relación. No sé, aún no entiendo por qué conmigo no. Pero algo que jamás hizo y nunca dejó es de ir a la iglesia a ministrar la alabanza. Y eran mis tiempos cuando mis ojos se llenaban de él. Y sabes, cada vez lo veía más greñudo y más flaco. Más flaco mi niño. Y yo lloraba, pero no me acercaba a él. Y solamente veía cuando se iba, todo mugroso, el pelo largo y flaco. ¿Saben qué hacía? Se saltaba la barda y me asaltaba la cena. Así, se subía y cuando yo veía que me faltaban cosas, ya vino mi hijo Cookies. Y él hizo de todo, dice que volanteó, repartió volantes, trabajó de no sé qué tantos trabajos para poder tener dinero para comer. Pero yo no dejaba de orar y de berrear por él. Hasta que fue llegando poco a poco a la casa. Y un día estaba yo en el comedor, solo con la luz de la cocina. Estaba yo solita en la casa. Y llega él y pone en la cocina las llaves de su carro. Y me dice: acabo de terminar no les voy a decir cómo se llama. Acabo de terminar con ella. Di un grito de alegría como no se imaginan. Y dije: gracias, Señor, porque has escuchado mis oraciones. Y me dice él: fuiste tú, ¿verdad, mamá?
¿fuiste tú? Le digo, claro que sí, claro que sí. Y sabes, ella como a los 15, 20 días lo volvió a buscar, me dijo el vecino de enfrente, porque también Coquis estuvo aprendiendo mecánica. ¿Qué no hacía? Porque no encontraba su identidad. ¿Qué voy a estudiar? Y un día tocan y sale él y le dice el chico, Coquis, te buscan. Él después nos platicó, porque jamás Coquis nos platicó, pero ella fue a rogarle que volviera con él, con ella. Y nos dijo el vecino, hasta se le humilló, se hincó ella para que volviera él. Y sabes, él nunca más volvió. Nunca más. Y jamás volvió a tener una relación con nadie. Con nadie. Porque él había tenido un verdadero arrepentimiento. Y no sabes. Yo ya caminé por ahí. Yo ya lo viví. Ya sé lo que es tocar fondo. Así que esta historia es la historia de muchos de nosotros que por no querer oír del Señor, tomamos nuestras propias decisiones. Vamos a vivir la vida loca. Hay que viajar porque la vida solo es una. Y hay que vivirla a lo máximo. Pero ¿qué te queda después de vivir la vida loca? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Ponme por favor Filipenses 2, 6 al 8. Mientras yo sigo, algo que quiero hacerles notar. Ya voy a terminar, porque ya el tiempo ya está encima. Algo que quiero hacerte notar. El papá, ¿cómo estuvo? Esperando. Todos los días en las tardes veía la ventana por si volvía su hijo. ¿Qué hizo el hijo? ¿Qué hizo el padre? Corrió. El discurso que el hijo tenía preparado no sirvió de nada porque el padre corrió y lo abrazó. Y esto es algo que me llena de gozo, porque así te abrazó el Señor cuando volviste a Él. No le importó tus vestidos sucios, no le importó tus vestidos inmundos, porque estaban inmundos, estaba apestoso el hijo. El padre no le dijo, vete, báñate, perfúmate, porque así no eres digno de que yo ponga mi mano sobre ti. Sino al contrario, el padre corrió y no solo lo abrazó, lo besó. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Ese es el amor infinito que Él tiene para ti y para mí. Nos ama tanto, amados. Te ama tanto el Señor que Él jamás te abandona a pesar de tus malas decisiones. A pesar de que muchas veces te desvías y te olvidas de Él cuando las cosas van marchando bien. Pero vemos aquí a un Padre lleno de misericordia y de amor. Y dice, aunque fíjense bien, fíjense lo que hizo Dios por ti y por mí. Aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual Él se abrazara o se justificara. Hablando de Jesús. Versículo 7, por favor. En cambio, repite conmigo, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Uno, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Versículo 8, todos juntos, por favor. En obediencia a Dios. A eso vino Jesús. A hacerse igual y peor aún que nosotros.
para que a través de su sangre y de su sacrificio, tú y yo pudiéramos conocer al Padre Celestial. ¿Sabes? Esto me llena de emoción porque la Biblia nos narra cómo Jesús subió a esa cruz y una muerte horrenda, clavado en un madero, recibiendo latigazos, sufriendo, porque en el corazón de Jesús, como en el corazón del Padre, estabas tú, estaba yo. El Señor también nos sacó del lodo. El Señor también limpió nuestra inmundicia. Fíjate, estos textos me emocionan mucho porque están en el Antiguo Testamento, pero mira qué hermosos. Zacarías 3:4, capítulo 3 y versículo 3 y 4. Ponme desde el 3, fíjate cómo dice: la ropa de Jeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Y el versículo 4 dice: entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jeshua y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. El Señor quitó nuestras ropas sucias e inmundas y nos puso una ropa nueva y fina. El Señor no te está diciendo: primero vete, pórtate bien, haz cosas buenas, haz obras y luego vienes. Y algo que quiero dejar en tu corazón: que tengas la seguridad de que cuando tú viniste a Jesús no fue vergüenza ni remordimiento, sino que sea un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento se nota, se vive. El verdadero arrepentimiento es cambio de vida. Cambio de vida. Antes era alcohólico, pero ahora en Jesucristo soy una nueva criatura. Antes estaba perdido, pero ahora el Señor me ha encontrado y ha limpiado mis vestiduras. Ahora estoy blanco y resplandeciente para Él. Fíjate lo que dice Isaías 43:25. La Biblia dice así: yo sí, yo. A mí me encanta porque hay que respetar las comas. Dice: yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Es el verdadero perdón. El Señor hoy te dice: si realmente ha habido arrepentimiento en tu corazón, hoy te digo que borro tus pecados y que nunca, nunca más me acordaré de ellos. De ellos. ¿Puedes decir un amén? Esto es emocionante. Ropa nueva. Lucas 15:22 al 24. Pueden subir las chicas de la alabanza. Fíjate lo que dice. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Vestidos. Vestidura de hijo, no de mendigo. Vestiduras, ¿sí? Limpias, que me dan mi identidad, que muestran que soy hijo del Padre. Anillo, autoridad.
para poner mi sello en los bienes, en las riquezas, en la autoridad que Dios me da para pelear contra el demonio. Anillo, autoridad. Sandalias, porque ya no soy esclavo. Ahora soy, ¿qué soy? Hijo. Hijo de Dios, el Dios todopoderoso. Amén. Pero vemos a un hijo, al hijo mayor, del 25 al 30 vemos la historia. Y quiero decírtela rápido. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. ¿Cuál fue la actitud del hermano? 24. Se enojó y no quiso entrar. ¿Qué hizo el padre? Y le suplicó, entra, hijo. El padre dejó su honorabilidad, la hizo a un lado para ir a buscar al otro hijo rebelde, desobediente. Y dice, le rogó, le suplicó, vente, hijo. Pero fíjate lo que dice en la Biblia. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Qué sucedió con este hijo? El hijo creía que su posición se la había ganado por obras. Me porté bien, siempre te obedecí, pero su corazón estaba lejos del padre. El hijo mayor no conocía a su padre. Sabía que tenía un padre en la casa. Amados, los papás, tus hijos viven en el mismo techo. ¿Te conocen? ¿Te has acercado a tus hijos? ¿O son tus hijos de título? Y si oyes que lloran, les das el celular para que se aplaquen. ¿Sabes que me horrorizó, me escandalizó una noticia que vi ayer? Creo que fue en Jalisco, de una niña de 10 años que apuñaló a su mamá porque no le daba el celular. 10 años. ¿Conoces el corazón de tu hijo? ¿Te acercas a ellos a orar? Algo que anhelan los hijos, no sabes cuánto, es un abrazo tuyo. No sabes cuánto anhelan ser abrazados en vez de ser señalados o criticados, juzgados. Porque es lo mismo que tú anhelaste de tu padre terrenal y tu padre no lo hizo. Y eso es lo que todo hijo anhelamos: sentir el calor del pecho de nuestro padre. Antes que mi padre muriera, yo, y el último día que lo vi, lo que le pedí, le dije, déjame abrazarte, porque yo me iba con mi hijo Oscar a México para que lo operaran. Yo sabía que mi papá iba a morir. Y estuve un rato así abrazando a mi papá, sintiendo su calor, sintiendo sus latidos. Y pude despedirme de él y decirle, papá, te amo, te amo. Y mi papá, ya cuando se vuelve un anciano, es uno bien chillón. Y mi papá lloró y me dijo, ay, hija, yo también te quiero mucho. Pero es un anhelo de una hija que sea abrazada por su padre.
Amados, no hieran a sus hijos. No lastimen a sus hijos. Tienen que ser movidos a misericordia como este padre. ¿Sabes por qué estaba enojado este hermano mayor? Porque ese becerro, ese vestido, ese anillo era parte de su herencia. Al igual que el hijo menor, él amaba a su padre y seguía con su padre por su dinero. Al hijo mayor no le interesaba tanto su padre, porque lo vio llorar todas las tardes, esperando en la ventana el regreso de su hijo. Y yo puedo imaginarme al hijo mayor ver al padre y decir: y tú lloras por aquel y aquel, viviendo la vida loca. Si ese hijo mayor realmente hubiera amado a su padre y a su hermano mayor, ¿qué hubieras hecho tú? Decirle: papá, ya no llores, voy a ir a buscar a mi hermano, traértelo. Pero el hijo mayor: ¿sí, yo por qué? Yo soy santo, limpio, puro, y tú haces esta fiesta. ¿Sabes? Jesús no lo dice, porque ve los últimos 2 versículos. Estamos por terminar. Gracia y misericordia. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo, pero tú no lo has podido disfrutar porque tú no me lo has pedido, porque tú no me conoces. Porque si me conocieras, no te hubiera dado un cabrito, te hubiera dado todo. Pero no me conoces, no conoces mi corazón. Y dice el 32: teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. La Biblia nunca habla del hijo mayor se haya arrepentido. El hijo mayor, la Biblia no habla que haya cambiado su conducta, sino que se quedó ¿a dónde? ¿A dónde? Afuera de la casa del Padre. ¿Dónde quieres estar hoy tú? Aún con tus vestidos sucios e inmundos, ¿quieres entrar a la casa del Padre o quieres seguir afuera de la casa del Padre? ¿Sabes? Si Adán y Eva, cuando pecaron, se hubieran arrepentido, tal vez la historia hubiera sido diferente. Pero Adán y Eva no se arrepintieron. Le dijeron a Dios, fue ella: Adán, la vieja que me diste, ella influyó. Y va con la mujer. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente que tú creaste, tú tienes la culpa, tú la creaste. Pero jamás hubo una palabra de arrepentimiento. Por eso el Padre tuvo que sacarlos de los privilegios, porque en su corazón estaba endurecido. Les encantaba ser víctimas, justificaban su pecado. Ay, es que yo soy borracho porque me fui abusado. Es que yo veo pornografía porque mi esposa. Es que yo tengo rencor porque me engañaron. ¿Eres víctima? ¿O quieres ser un hijo o una hija que reconoce su condición sin echarle la culpa a nadie? Ponte de pie. Perdón, me tardé. Ese es el privilegio de predicar al último. Y Efesios 2, del 1 al 6, me encanta, pónmelo rápido. Esta es una bendición para despedirnos. El Espíritu Santo habló a tu vida. El Señor habló a tu corazón. ¿Pudiste entender el corazón del Padre? Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Padre Celestial.
Dile: Señor Jesús, hoy puedo reconocer mi condición. Y dile: hoy te pido perdón, porque sé que tú moriste en la cruz por mí y que he vivido un remordimiento y que no he vivido como un hijo pródigo con un verdadero arrepentimiento. Y si aquellos, así con tus ojos cerrados, el Espíritu Santo te habló y hoy tú quieres hacer ese cambio de vida con tus ojos cerrados, solo levanta tu mano ahí en tu lugar y levántala alto, sin vergüenza, sin pena. Levántala alto y habla con tu Padre Celestial y dile: Señor, hoy reconozco mi pecado, hoy reconozco que he fallado, hoy reconozco que he sido débil de carácter y que me he excusado, que le he echado la culpa a las circunstancias, que le he hecho la culpa a mi esposo, a mi esposa, que le he hecho la culpa a mi pasado, a mis traumas. Pero hoy renuncio, y dilo fuerte: renuncio a esas justificaciones. Hoy renuncio a dejar de ser víctima para hacerme responsable de mis faltas, de mi pecado. Hoy te pido perdón, y dile fuerte al Señor: te pido perdón por mi orgullo, por mi soberbia, por mi altivez. Y hoy levanta tus manos, y si a alguien tú le debes algo, dile: hoy te pido perdón. Levanta tus manos alto y dile: hija, perdóname por mis palabras. Hijo, perdóname por lastimarte, por herirte, por ofenderte, por humillarte. Hijo, perdóname. Y si eres un esposo que ha maldecido, ha blasfemado contra la esposa, o la esposa contra el esposo, dile: Señor, hoy le pido perdón a mi esposo o a mi esposa, con quien tú has tenido estos pecados terribles. Y dile al Señor: hoy, Padre, dejo de ser esclavo del alcohol, de las malas palabras, de la violencia, de la drogadicción, de la pornografía, de la depresión, de la violencia. Y quito mis vestidos sucios para poner un vestido limpio. Hoy me pongo zapatos para dejar de ser esclavo. Y hoy me pongo estos zapatos como un digno hijo tuyo. Y dile fuerte: gracias, Señor. Gracias. Dale palabras de gratitud. Gracias por amarme tal como yo soy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana todos los corazones en esta tarde. Sana, y que tu Espíritu Santo vaya a cada hogar, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Se vaya con tu paz, Señor, y con el gozo de haber estado en la casa del Padre. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Y quién dice un amén fuerte? Amén y amén.